Nos pregunta sobre un tema que es de su competencia, que es el tema de la falsificación de medicamentos. ¿Cómo abordar la falsificación de medicamentos? ¿Y qué garantía tiene el ciudadano en República Dominicana de que la medicina que está comprando es la que tiene su indicación? Uy, un problema muy engorroso, es un problema que data de décadas, es un problema que no es de República Dominicana solamente, pero que aquí la situación es más grave que en cualquier otro lugar. ¿Por qué? Porque en República Dominicana la falsificación de medicamentos tiene aristas que en otros países no tiene, como por ejemplo la suplantación de fármacos. ¿Qué es la suplantación? Usted va a un centro hospitalario y a usted le prescriben un medicamento con una marca determinada, de un principio activo determinado, y le aplican otra que sea más barata. Entonces le están impactando al gasto de su bolsillo y están impactando al sistema de salud también. La falsificación aquí es bastante compleja porque no es solamente la falsificación de la composición de la marca, la suplantación de la marca, es también que están en una estafa económica. Cuando uno va a hospitales del primer mundo, normalmente la indicación es el nombre genérico. Correcto. Rara vez, a mí nunca me han indicado una marca, por lo menos. No, lo que sucede es que los estándares internacionales evocan a que la denominación común internacional, que es lo que se refiere a un nombre genérico, sea prescrito porque elimina errores de medicación, porque de un país a otro usted puede tener una marca que contenga un principio activo diferente. Y entonces, para que si usted se va de viaje se sepa que usted está tomando un acetaminofén o una amoxicilina más clavulánico, no se prescribe una marca, sino más bien se prescribe una denominación común internacional. Ahora, cuando se confía en una marca, se le puede poner la marca al lado, como apellido. En estos países como el nuestro, ¿por qué? Porque aquí llegó un bombardeo en un momento determinado de medicamentos de India, de China, de muy bajos niveles de calidad, que no significa que los que vengan de allá todos no sean de calidad, sino que vino ese bombardeo de medicamentos que no eran hábiles para estar en el mercado, y bueno, y se quedó la estigmatización de que las denominaciones comunes internacionales y los medicamentos genéricos no eran de calidad. Sin embargo, si estos medicamentos son bioequivalentes, no hay ningún problema, pero nosotros tenemos un alto porcentaje de medicamentos genéricos con marcas éticas no innovadoras en el mercado, o sea, de laboratorios de muy alta calidad, pero siguen siendo genéricos, porque el medicamento genérico... O sea, lo que tú estás diciendo es que el genérico no es malo por ser genérico. No, no, es malo por no ser bioequivalente, por no cumplir con los estándares de bioequivalencia, que es la farmacocinética, que es cómo el medicamento actúa en el organismo de forma adecuada en el tiempo oportuno. En el caso del cambio de un medicamento, de que usted le indican una cosa, usted va a la farmacia, en la farmacia le dicen esto es lo mismo. Bueno, es que no debería ser así, habría que ver, porque para hacer lo mismo tiene que tener los mismos niveles de concentración, no solamente en principio activo, también en los coadyuvantes y en los excipientes, porque hay pacientes, por ejemplo, en otros países se debe de describir cuáles son los coadyuvantes y los excipientes que tienen, porque hay personas que son alérgicos a la lactosa, o a la celulosa, o al maíz, o si hay un paciente que no pueda consumir sorbitol, por ejemplo, que es un azúcar que se trabaja para la elaboración de medicamentos. Entonces, todo eso se describe, aquí no se describe todavía. Ok. Pero bueno, la falsificación sigue siendo un problema muy fuerte. La suplantación es cuando a uno le dan una medicina por la otra. La suplantación puede ser, por ejemplo, hay un medicamento que ya no viene al país. Un medicamento que ya no viene al país. Es una marca muy reconocida, ya no viene al país. Es un analgésico muy potente, entonces te ponen ese medicamento potente, pero te ponen otro que es 10.000 veces más barato. Pero eso te va a decir que si es más barato, ¿le conviene al usuario? No le conviene al usuario porque se lo están cobrando al precio del otro. Ah, ok, te dan un producto barato
por algo que ya yo entiendo, o sea, te venden al mismo precio una cosa que es más barata que una que debió ser más cara. Exactamente, entonces te la facturan y cuando tú haces el copago tú estás pagando más, pero también tu límite que tú tienes en tu cobertura anual también se debilita porque es tu dinero que tiene dentro del pago de las ARS. Bueno, pues ya ahí está más o menos la respuesta. Tú querías hablar precisamente, más o menos estábamos hablando del tema que tú preparaste, sí, que son la interacción de los fármacos con algunos componentes bioactivos. En alimentos. En alimentos. Sí. Entonces, en el caso del uso de algunos medicamentos, hay, ¿cómo que se dice? Interacción. Interacción, pero hay también impedimentos, o sea, si yo estoy tomando un medicamento, ¿hay un alimento que debo o no debo consumir? Es correcto. Voy a poner dos ejemplos que son de consumo muy masivo, que uno es la levotiroxina, que es una hormona sintética que se utiliza en pacientes con problemas de tiroides, que se debe de consumir simple y llanamente en ayuna, con agua bien fría y lejos de cualquier comida. ¿Por qué? Si usted consume algún nutriente... Yo tomé eso. Sí, pues usted, el médico debió decirle... No me lo dijo. Bueno, no. Pero entonces... bueno, pero sí, tiene que ser en ayuna, porque si consume lácteos, si consume algo que tenga calcio, si consume antiácido, si consume algo que tenga hierro, inhibe la función por completo de esta hormona. Igual pasa con los medicamentos que se utilizan en el manejo de diabetes. No pueden estar mezclados con nada, ni con alimentos, ni con otros medicamentos. Entonces el diabético que toma metformina, ¿tiene que tomárselo en ayuna? Debe de tomárselo, sí, preferiblemente, porque hay dos tiempos de la metformina. Puede ser en la noche antes de acostarse o puede ser en la mañana. ¿Qué sucede? A todo esto hay algo muy importante que a mí me gustaría esclarecer, y es que los medicamentos no deben de tomarse con otra cosa que no sea con agua, porque no altera, lo único que no altera el pH para la absorción adecuada del medicamento es el agua. Entonces los medicamentos ni se pueden tomar con jugo, ni se pueden tomar con leche, ni se pueden tomar con otra cosa que no sea agua. Y el alcohol es un enemigo mortal de los medicamentos. O sea, ¿todos los medicamentos son contraindicados para el alcohol? Sí, sí. Oye, al tigueraje. Sí, sobre todo mira, los que están ahí al frente, todos los medicamentos entran en contradicción con el alcohol. Claro. No uno sí y otro no. No, todos. Y quería aportar algo sobre a los pacientes polimedicados, que hay el pomelo, ¿cómo se llama? La toronja. No, eso está en vía de extinción. Bueno, pero la toronja y el limón agrio, no, ¿cómo se llama? El limón dulce, no debe consumirse con medicamentos porque actúa en un citocromo que se llama el citocromo P450, que es donde la mayoría de los medicamentos se sintetizan. Pero entonces, ¿qué pasa? Los pacientes polimedicados son los que más riesgos tienen a nivel de toxicidad de interacción de fármacos, porque usualmente cogen un cóctel en la mañana porque es más fácil y se lo toman todo junto. Entonces entra en competición una molécula con otra. Los medicamentos antihipertensivos, los medicamentos para la presión arterial. La sal es una enemiga mortal, el sodio de estos medicamentos. Y de los diuréticos hay que tener mucha precaución porque hay que tener un consumo de potasio adecuado. Bueno, con los diuréticos. Vamos a seguir hablando de eso después porque tú trajiste una lista bastante larga. Ya lo sabe el tigueraje, el alcohol con nada, los antihipertensivos con sal, los diuréticos, nos quedamos ahí. Vamos a despedir Enfoque Matinal, hoy no pasamos de tiempo.